Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Vamos a seguir meditando en el libro de Esdras, en el capítulo 6, versículo 13 al 22. Como título, dedicación del templo. Entonces Tatnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnaí y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada en el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme al escrito en el libro de Moisés. La reedificación del templo prospera por la obra divina. Una vez recibido el decreto, el gobernador y los funcionarios cumplen puntualmente todo lo encomendado. Terminan de construir el templo, nos dice que en el 6º año de Darío. Acabada la obra, vemos cómo los sacerdotes, levitas y todo el templo dedican el templo a Dios. A diferencia de cuando pusieron los cimientos, recordemos que también hubo regocijo, pero también tristeza. Pero esta vez todos se gozan en Dios. Aunque la reedificación se detuvo por oposición de los adversarios, han visto al Dios viviente disipando toda oposición y prosperando la reedificación del templo. Acabada la obra, los sacerdotes y los levitas comienzan a sacrificar holocaustos nuevamente, como estaba estipulado en Levíticos, restaurándose por completo la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Continuamos con la lectura. En el versículo 19 en adelante nos dice: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo las fiestas solemnes de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios de Israel. Vemos la celebración de la Pascua de parte de Israel significó la restauración de las fiestas solemnes. La Pascua, recordemos, conmemora la liberación de Israel de la opresión egipcia y la formación de Israel como nación. Siglos más tarde es celebrada nuevamente por el pueblo después de su cautiverio babilónico, para recordar la gracia divina sobre su nación, al permitirles retornar a su tierra. No solamente es celebrada por los israelitas,
sino también por los gentiles, aquellos que buscan a Dios y la santidad en su vida. Asimismo, es posible ver cómo obra Dios soberano en su reino. No es linaje de lo que determina la salvación, sino el servicio a Dios y la búsqueda de la santidad personal, lo que conforma al pueblo del Padre. Del ensayo para meditar, bueno, aquí nos relata de esta persona que nos está hablando, que es Yuki Sung. Nos dice que durante la primera semana del entrenamiento, pues de su servicio militar, les comunicaron que los aprendices no podían hacer parte del culto en la noche. Nos comenta que no les permitían participar de eventos religiosos durante la primera semana, con el fin de cumplir el programa de entrenamiento. Esa noticia llenó de indignación a los soldados que eran pastores. Entonces dice que él fue a hablar con el oficial que estaba a cargo para conseguir su autorización. Mas, sin embargo, este le explicó que el motivo era porque si iba al culto de la noche no tenía tiempo para descansar y bañarse, y que deberían de regresar pronto para continuar con lo que estaban haciendo, sus deberes. Y bueno, aquí nos dice que había puesto este obstáculo para que ellos dijeran que no irían a los cultos de entre semana, pero que a pesar de todo, esta persona que nos relata dice que comió rápidamente y corrió hacia la capilla ahí nos comenta lleno de barro, pues ahora sí que estaba trabajando lleno de, quizá de polvo, no sabemos, pero bueno, aquí nos dice lleno de barro, pero su deseo era ir a adorar a Dios. En cuanto llegó a adorar a Dios, dice que él se puso a llorar y sin contenerse porque rebosaba de emoción y gratitud. Y que a pesar de que pues comió todo a la prisa o no comió bien y ni siquiera iba bañado, él tenía la pasión por ir a alabar a Dios, por ir a adorar a Dios. Hay quienes se quedan sentados durante el culto y luego se van, como si no pasara nada, ¿verdad? Llegan, se sientan y se van. Mientras que otros se llenan de gracia como si hubiesen tenido un encuentro personal con Jesús porque anhelan al Señor de diferentes maneras. La adoración cambia si el Señor permanece en nosotros y tenemos la fe de que Él recibe nuestra exaltación. A menudo nos dice que recuerda la emoción que sentía cuando alababa en aquella época. Por eso dice que anhela siempre y anhelemos siempre una adoración que refleje el reino de Dios y una emoción y revele la gloria del Padre, a pesar de lo que pueda estar ocurriendo en el mundo. Qué tan importante es que nosotros realmente adoremos a Dios, que lo alabemos, que nos emocionemos, pero no tan solo ese sentimiento de emoción, sino que sea una pasión por adorar, una pasión por estar con el Maestro, por pasar ese tiempo de intimidad, por correr, ¿verdad? Muchas veces nos llenamos de muchas cosas diariamente que tenemos que hacer, pero siempre lo más importante, la pasión, lo que nos mueve, que sea el adorar a Dios, que sea el alabarlo, que sea el pasar ese tiempo con Él. Una carta a Dios. Dios viviente, perdóname por haberme enfocado en mis propias capacidades y en las limitaciones de mi realidad, permitiéndome caer en el desánimo y perder la esperanza. Creo que tú eres quien prospera todas las cosas y quien me dará nuevas fuerzas. Derrama gozo celestial en mi comunidad para que podamos exhortarnos y colaborar unos con los otros para cumplir tu obra. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.